Bueno, compañeras, compañeros, iniciamos la última posta de esta maratón. Cuando con las amigas que estuvimos armando un poco esto, pensamos las postas y le pusimos el nombre de maratón. En parte nos acordábamos de algo que había sido una estrategia de Horacio, que todas las personas que están acá están, creo, por una conmoción que produjo Horacio en sus vidas, por un modo de atravesarlas, de atravesarlos, y que esa conmoción nunca fue individual, eso quiero decir, sino que Horacio siempre construyó una conmoción colectiva, siempre nos reunió, nos hizo tribu, nos hizo conspiración, nos hizo confabulación. Digamos, no puedo pensar los vínculos con Horacio como si fueran vínculos de uno en uno, ¿no? Que fuera para cada uno de nosotros un amigo preciso y singular, sino que pienso que la fuerza de esa experiencia atravesada con Horacio fue siempre la experiencia de haber construido grupos alrededor de Horacio, haber construido colectivos alrededor de Horacio. Lo hicimos en la Facultad de Ciencias Sociales, lo hicimos en el Ojo Mocho, lo hicimos en la Biblioteca Nacional, lo hicimos en Carta Abierta, lo hicimos en cada una de las experiencias que Horacio animó, construyó, fogoneó, hizo circular. Y cuando digo que esa conmoción fue colectiva, también fue porque cada uno de esos espacios fue una puesta a disposición de un micrófono abierto. Cualquiera de nosotras y de nosotros sabemos que Horacio nos incitó a hablar, a decir, a discutir, a conversar, que Horacio era el nombre de un permiso también, un permiso que nos decía que todos teníamos algo interesante para decir y construir en esa instancia, ¿no? Entonces, cuando pensamos la maratón, pensamos también que en esas largas jornadas que nos dábamos desde la facultad, que muchos recordarán que cuando teníamos que combatir contra la ley de educación superior, contra el desfinanciamiento, contra lo que fuera, lo primero que hacíamos era una maratón. Acá seguimos haciendo, y ahora se le encantaban las jornadas largas, y todos saben acá que era larguero para armar jornadas, y que mientras más largas fueran, esa tenacidad iluminaba algo, porque algún destello se iba a producir. Bueno, estamos igual acá en el centro también de otra maratón, del comienzo, estamos bajo las banderas de Ni Una Menos, que también es el nombre de una maratón que se hizo en esa plaza un 27 de marzo de 2015 y muchas de ustedes también estaban en esa plaza leyendo en esa maratón y después nos sorprendió cómo eso derivó en algo multitudinario, eficaz y transformador para toda la Argentina. Horacio es el nombre también de eso que nos habilitó, que en esta plaza se hicieron las maratones por el aborto, se hicieron las maratones por Ni Una Menos. Es decir, habilitar aquello que no era su lengua, habilitar aquello que no eran sus palabras y habilitar aquello que no estaba en su horizonte. Todo eso hizo Horacio y por eso nos parecía que poner el nombre maratón y que una posta fuera una asamblea, micrófono abierto, era parte del homenaje a ese carácter tribal, a ese carácter confabulatorio que fue la figura de Horacio y que si algo nos deja a todos nosotros es también la capacidad de seguir formando comunidades, formando tribus, formando amistades políticas y alianzas diversas. Entonces, ¿qué decir sino invitarles a que ahora empiece esta última parte, que es, Juan está haciendo, digo para los que llegaron más tarde, Juan está a cargo, Juan Laxagorde, de la lista de oradoras y oradores, o sea que tienen que negociar con Juan, quienes quieren hablar, quizás darle un choripán, traerle un vaso de vino, no sé cómo se negocian acá estas cosas, pero Juan tiene la lapicera, una lapicera módica, pero es una lapicera. Está usando la lapicera. Y citamos eso para decir que no podríamos abrir esta última instancia de asamblea, de conversación pública, sino pensando en todo lo que lo necesitamos a Horacio para pensar esta coyuntura política, el drama de esta coyuntura política, y saber que quizás entre nuestras palabras entramadas, nuestras voluntades aquí, nuestros dolores puestos en juego en esta instancia, podamos decir algo sobre el futuro tremendo y necesario de este país. Así que gracias por estar en la asamblea y ahora que circule, no sé a quién le toca. Baigorria. Sí.
Yo pensaba que era el segundo, me daba más tiempo para preparar. Bueno, está bien. No, miren, yo no tengo mucho para decir, salvo más bien hacer una petición pública, porque quizá de esta manera el mensaje llega a alguien que pueda encontrar este texto perdido de Horacio González, que presentó en el año 95 en la Feria del Libro. Presentó una doble presentación al libro que estaba compilando yo en ese momento, que es Con el sudor de tu frente, argumentos para la sociedad del ocio, y al mismo tiempo estaba presentando Horacio en sociedad a la Fundación de Alergia al Trabajo, que integrábamos con Cristian Ferrer, Guido Indig, de Editorial La Marca, y Cutral, quien, bueno, luego falleció, un compañero anarquista de Puerto Madryn que falleció unos años después. Entonces, en esa presentación que dio Horacio González, creo que en ese momento estaba la nota, la hizo Iván Acosta, que trabajaba en el diario Clarín, Cultura y Nación. Bueno, hicieron una nota y alguien tuvo que haberla grabado, supongo que ella, pero yo le pregunté y ella no la tenía, la grabación, porque fue un discurso realmente memorable. Muchas veces hablamos con Cristian. Fue un discurso en el cual, si mal no recuerdo, Horacio con mucha sabiduría articulaba la conversación que podía haber, las tensiones y la conversación que podía haber entre el ciudadano crítico y el utopista. O sea, ¿qué conversación podía haber entre aquel que planteaba una utopía, la utopía del no trabajo, la utopía de la abolición de la sociedad de clases, del Estado y de digamos, de una sociedad feliz en la cual nadie tuviera que trabajar, gracias a la tecnología, que hoy al revés, la tecnología es utilizada, las nuevas tecnologías, al contrario, para dejar a mucha gente sin trabajo, para poner robots en su lugar y para dejar que cada uno se arregle como pueda, en vez de redistribuir esa renta extraordinaria que se obtiene a partir de las nuevas tecnologías. En vez de redistribuir eso, bueno, se deja a la gente librada a una muerte lenta, en fin, lo que sabemos por aquí. Así que Horacio en aquel momento me parece que hizo una articulación muy brillante entre lo que podía ser la crítica al presente, a ese presente y al presente actual, y a la utopía. Yo por eso solo quiero recordarlo en ese momento, Horacio, muy brevemente en estas palabras, y hacer un pedido a la comunidad de oyentes y escuchas, por si alguien tiene una desgrabación o alguna idea de lo que Horacio dijo en aquel momento, junio del año 95, Feria del Libro de Buenos Aires, que me parece que es un texto imprescindible y que debería rescatarse. Solo eso, nada más, y agradecer a las compañeras, incluso a los varones entre compañeras, que armaron esta asamblea. Y este homenaje. Muchas gracias a ustedes. Hola, yo voy a decir algo por ahí que no tiene que ver, todos hablan del gran trabajo intelectual de Horacio, la obra y demás. Yo le voy a decir algo, que yo lo extraño porque una de las cosas que a uno le pueden pasar bueno en la vida es ser parte de una cofradía. Digo cofradía como grupo de armar una barra, que compartimos más de cientos de escenas y encuentros, como decía él, diletando de la política, o cada vez que nos encontramos a cualquier horario ahí en la casa de la calle Massa, me abría la puerta y me decía, conspirando nuevamente. Y lo llevo como recuerdo con un grupo de amigos que nos seguimos encontrando, el hecho de esas cenas que siempre estaban cruzadas por la cuestión de la cultura, de la política y las vaguedades que atañen a un grupo de varones de otro tiempo, que era él muchas veces me decía eso, esto es una charla de otro tiempo. Yo voy a hacer una infidencia porque me parece que es atinado con el momento, que es un pequeño WhatsApp que él me mandó justo antes de tantos esos encuentros, en el momento de encontrarse que era prohibido,
y que tenía que ver con lo que estábamos charlando con el grupo de amigotes de la realidad. Porque me parece atinado para el momento, yo lo releí y demás. Tiene toda una presentación y dice: espero que nos encontremos pronto vulnerando algún que otro reglamento. Pero siempre es necesario saltar las tranqueras. Ya sabes que me incomoda vivir entre análisis políticos que parecen armazones lógicas de especialistas. Sí me gusta mucho hablar de política. Los UNES, vos ya sabés lo que pienso de los UNES. Es en una cajita, a mí sabés que me gusta hablar un poco divagante, pero ya sabés, hay que saltar las tranqueras y romper algún que otro reglamento para que las cosas funcionen. Y lo último que a mí me quedó prendido, que en muy pocos días que lo internen en un asado ahí en la terraza de la calle Massa, dijo: yo lo asocio con esto. Ante una charla que tenía que ver con esto, dijo: bueno, si no es así, estamos perdidos. Gracias, chau. No me queda muy alto esto. Bueno, buenas noches a todos, todas y todes. En primer lugar, agradecerle a María Moreno, o a quien haya sido portavoz de la idea de poner en verde las letras que designan al Museo de la Lengua con el nombre de Horacio González. Como feminista me siento muy honrada y sé que él se hubiera sonreído mucho al ver las letras con su nombre en verde. Bien, todos hemos pensado en algún momento qué vamos a decir sobre Horacio, cosas que hicimos con Horacio en Carta Abierta, y la verdad que cuando llegué acá era tal la adrenalina que tenía. Yo tomé el 93 de retiro, me bajé acá a la vuelta y me pareció medio tonto leer algo. Igual los voy a leer esto al final porque es algo que le prometí a un compañero, pero no me gustan los ritos funerarios, no los hago, no los comparto, no los habito. Y hace pocos días, ante la muerte de una persona muy querida, pero muy querida, hice un rito funerario. Planté semillas de Ginkgo biloba, el árbol que sobrevivió a la explosión de Hiroshima. Y para Horacio planté 4 semillas. Siempre planto 2 para cada persona, pero pensé que por si acaso una no sale, pero planté 4 y cada maceta tiene un nombre, que una dice somos, la otra, una dice sin, la otra dice nosotros, la tercera dice no, somos nada. Me parece una de las cosas más geniales que Horacio ha dicho en su vida. Sin nosotros no somos nada. Tiene tantas interpretaciones como cualquiera ante a nosotros se nos puede ocurrir, y me parece que tiene una interpretación política esencial que tiene que ver con el momento dramático y trágico que estamos viviendo, tiene que ver con los afectos, tiene que ver con los grupos, con las bandas, con las compañías, y por eso le puse a las macetas cada una un nombre, esperando que germinen como germinaban en Horacio las ideas tan maravillosas que tenía. Yo había puesto en mi texto imaginario agradecerle a Horacio todo lo que aprendí de él. Y ayer el vicepresidente de Bolivia nos contó que en su idioma, en el idioma de los pueblos originarios de Bolivia, no existe la palabra gracias, así como no existe la palabra ser.
existe la palabra estar, porque implica una dinámica y un movimiento, y tampoco existe la palabra gracias. Así que puedo decir sin culpa que no le tengo que agradecer a Horacio, pero sí le tengo que reconocer todo lo que pude aprender y todo el cariño que él nos daba siempre con sus palabras y con su sabiduría. Carta Abierta fue, como decía Pía, un espacio de construcción colectiva, de afectos, de amistad, de compañía, de conocimiento y reconocimiento. Y eso solos no lo podemos hacer. Por eso es tan importante cuando él dijo, sin nosotros no somos nada. Ahora les voy a leer un poema que escribió un compañero que trabaja acá en la Biblioteca Nacional, que hace poesía, que se llama Guillermo Saavedra, que no sé si estará por ahí, que le pedí permiso para leerla, que la escribió el día que falleció Horacio, que se llama En nosotros la luz de tu palabra. Tan Horacia es de golpe hoy la tristeza, tan González la incrédula desgracia, que el dolor se hace cuña en la garganta y es lágrima plural su biblioteca. Igual de Horacias fueron tantas horas de amistad, de polémicas, de ideas, solidarias y audaces, odiseas, plebeyas de su vida generosa. Un ojo mocho llora en cada uno, la injusta y cruel victoria de la muerte. Horacio, qué alegría fue tenerte, siempre lúcido, atento y oportuno. En nosotros se queda tu palabra, tu ética sutil, tu abracadabra. Buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Cuántos que somos, no? Yo lo conocí a Horacio hace unos 25 años en las facultades sociales, sería como la edad de sus alumnos, pero en ese momento teníamos una agrupación que se llamaba El Mate y entonces nos comunicábamos con él como militantes y lo leíamos como militantes. Y el último libro que salió de Horacio, Fusilamientos, lo leí de la misma manera, ¿no? Que lo leí siempre a Horacio. Quería leer un pequeño fragmento porque entiendo que esta asamblea tiene algo extraordinario, que es, más allá de los discursos, más allá, digamos, de las mesas redondas, acá estamos todos tratando de elucidar cuál es el sentido de poner el nombre de Horacio González a una institución, y me parece que es extraordinario que una institución pueda recibir un nombre en una asamblea que elucida su sentido, casi una teoría del Estado entera en el gesto de esta asamblea. Quería leer un fragmento que en principio no tiene mucho que ver, digamos, con esto que estoy diciendo, pero quizás yo encontré ahí algo y lo comparto. Muchos argentinos, dice al final del libro Fusilamientos, Horacio, muchos argentinos se entrevistaron con Guevara en La Habana en ese interregno entre el desastre de Salta, ¿no?, de la guerrilla del EGP, y su reaparición en Bolivia. Uno de ellos fue Aricó, que sacó la conclusión de que estaba hablando con un gran personaje que tenía una sed de absoluto. Esa frase se tornó un punto de separación entre Aricó y Guevara. Esos absolutismos del espíritu y de la voluntad provocaban distintas reacciones entre quienes no somos portadores de esa tentación de expulsar toda duda de una arquitectura conceptual, cualquiera que sea. En la duda, dice Horacio, reside toda la inminencia de una resolución, solo que en su rostro más inmediato parece la señal del desconcierto. Entonces, la duda sería afirmación con capacidad de desconcierto. Entonces, esto extrae Horacio de la conversación entre Aricó y Guevara. Toda la filosofía de la época que siguió a la de los fusiles enmohecidos se dedicó a desmantelar el absoluto. No veo, dice Horacio, inconvenientes en ello, salvo la pérdida segura de la posibilidad de recrear el subsuelo humanístico de toda vida común. Es decir, que esta reacción contra el absoluto, esta deconstrucción absoluta del absoluto, digamos, que se atribuye a Guevara, es un problema extraordinario a la hora de pensar un tipo de humanismo que logre preservar algo de la dinámica de lo común. Su último libro, Humanismo, desarrolla esto de una manera extraordinaria. Y tengo la impresión de que esta teoría del desconcierto que las instituciones deben llevar consigo, que hoy estamos, creo yo, acá presentificando, corporizando en la Asamblea,
es como la manera comunitaria más extraordinaria de recordarlo a Horacio, y esto es lo que quería compartir con ustedes. Buenas. Primero, qué mirada, ¿no? Tenía también Horacio. Yo traje un textito, diga mi nombre. Compañeros, compañeras y confabuladores. Horacio González en 2019 nos dejó una guía y una tarea. Hay que reescribir la historia argentina, pero no en esa especie de neoliberalismo inspirado en las academias norteamericanas de los estudios culturales, donde hay una multiplicidad graciosa y finita, sino que tiene que ser una historia dura y dramática, que incorpore una valoración, te diría, positiva de la guerrilla de los años 70 y que escape un poco de los estudios sociales que hoy la ven como una lección desviada, peligrosa e inaceptable. La verdad que para nosotros, Generación Bicentenaria y Pañuelo Verde, esta es una denominación criolla, en el mundo se nos conoce como millennials y centennials, es inconcebible empuñar un arma y esas cosas. Nacimos en otro mundo, desde vamos nacimos sin colimba. Claro que lo que no deja de sorprender es que muchos jóvenes hayan visto en la lucha armada una forma para llegar a la victoria, dejar la vida por una causa. Qué cosas bonitas hace el ser humano. En el último tiempo entendí más esa necesidad de la que habló Horacio. Tuve la posibilidad de conocer protagonistas de aquellas épocas de los 70. Logré entender sus dolores, sus miradas perdidas, los recuerdos a esta altura algo desdibujados, esa frase de Charlie en plateado sobre plateado, llevar al exilio a los que ya no aguantaron más. En ese recorrido vi mucho polvo tapado bajo la alfombra, polvo que, dicho sea de paso, le queda poco tiempo para salir a la luz. Polvo que es más que entendible que haya sido tapado. Una de las cosas que nos enseñó la Segunda Guerra Mundial, y en especial los que estuvieron en el Holocausto, es que los que volvían de allí y no podían hablar, no lo hacían tanto por falta de ganas, miedo o temor, sino porque no había nadie dispuesto a escuchar sus historias, seguro muy, muy, muy tristes. Sin duda que debe haber pasado lo mismo en aquellos años. En ese recorrido también me enteré de algo. El Gordo 1, el torturador más importante de Campo de Mayo, cada vez que iba a torturar decía que esto lo hacía para que el miedo dure 50 años. Y eso no era un grito improvisado, era parte del libreto de manual de operaciones que los militares franceses le dieron a los argentinos, que aprendieron allá en Argelia. Cuando llegó el macrismo, apareció otra dimensión de aquellos años 70, al menos para nuestra generación, que con 16 años revoleábamos la remera al compás del poncho de la Sole en los festejos del Bicentenario. Fue la de empezar a ver apellidos relacionados con la dictadura, con la oligarquía histórica de nuestro país. Los Peña Brown, los Bullrich Porredón, los Esteban Bullrich Sorraquino Campo de Alvear. Quería recordar un poema que leí de Enver el Kadri en La Voluntad, un libro que sin duda tiene distintas significaciones y motivaciones en función de las distintas generaciones. Uno de los primeros jóvenes, de las primeras subjetividades que en aquella época empezó a ver la lucha armada como la forma de la lucha política. Le escribía a una chica que vio en la cárcel, en una visita que realizaba con sus estudiantes. Ella era docente, y Enver el Kadri decía: te escribí sin confianza, porque en la desgracia el pobre no tiene esperanza. Batacazo, tu rayito de sol. Y me hizo pensar acerca de eso de la desgracia y la esperanza. Y entonces seguí los consejos de Cristina, y me fui a buscar el significado de desgracia. Situación o suceso que produce gran dolor y sufrimiento, suerte adversa y aciaga. Bueno, desgracia es una palabra muy dura, pero creo que su significado tiene puntos de contacto con la realidad de hoy. Y cuando vi que cuando se caen las desgracias no hay esperanza, me pareció brillante, porque implica que la esperanza es racional, tiene que ver con condiciones materiales, especulaciones, etc. Entonces, cuando uno tiene esperanza, es porque hay condiciones para tenerlas. No creo que sea el caso de hoy, que todo se desmorona y entramos en pánico y nos distanciamos y volvemos a los pagos chicos antes de tiempo. Por eso, desde el humilde colectivo del que formo parte, lanzamos la consigna que la esperanza le gana al miedo, que es casi como un grito de fe. Y creo que ese grito de fe sí tiene algo mucho más esperanzador, porque asume y parte de la base real de la falta de esperanza, pero no por eso se vence ni se da por vencido a un vencido. Creo que eso tiene que ver un poco con la voluntad, ya no el libro,
sino la fuerza voluntad. Para ir cerrando, hace poco María Pía López resaltaba las palabras de Liliana Herrero en el encuentro que hubo en Quilmes hace poco. Decía María López, Liliana Herrero, en una intervención preciosa y conmovedora, dijo que Horacio no era un discutidor o conversador paciente solamente, sino alguien que conocía a fondo su propia conciencia desgarrada y que cuando escuchaba a alguien que en apariencia era monolítico, veía allí a alguien que desconocía su propio desgarro, pero que no carecía de él. Quizás ese saber es el que permite habitar una asamblea o un plenario y desear que continúe. Y me quedaba con esto, que me parece una idea muy similar a la que Cristina dejó entrever el otro día en Avellaneda. Ella hablaba de lo distinto de las experiencias y de que seguro no fue para todos lo mismo, los dolores y las heridas que nos dejó el macrismo. Y después Cristina también dijo y habló de que hay que volver a hablar con la gente, pero desde un lugar diferente. Y creo que ese lugar diferente tiene mucho de aquella escucha y aquella mirada que Horacio promovía, sin prejuicios, pudiendo entender los desgarros del otro, una especie de gran conversación. Ahora sí, y por último, voy a cerrar con un poema que escribí luego de uno de estos encuentros setentistas que les dije tuve la oportunidad de tener. Creo que la épica a la que apela este poema es mucho más parecida a la suya que a la épica que puede tener nuestra generación. Pero en esto de ponerse en el desgarro del otro, creo que es una especie de mimo que ustedes, guías nuestras, escuchen las palabras de un joven que los ve como verdaderos héroes de nuestra patria. En los tiempos del juicio final, los guerreros de la historia se dan a cita. Los que sobrevivieron y vieron sus viejos anhelos sucumbir, siguen aquí, no solo para presenciar, sino para luchar. Creyeron que no lo verían, pero nos tocará unirnos en el frente de batalla. Los que aún siguen vivos y los que, con el respiro de una década ganada, estamos listos para lo que nos depara. El mundo occidental en ciernes de un derrumbe, y la frase de un viejo sabio, cuando el imperio caiga, lo hará sobre nosotros. El agotamiento de la cuerpa social, el pánico del marasmo mental, la bruma que adviene. Estuvimos ciegos durante mucho tiempo. Ese polvo bajo la alfombra que se tapó de los 70 y la caída del muro del 89 nos sumergieron en un falso maquillaje. Lo que parecía resquebrajarse en 2008 definitivamente dio su sentencia final en 2020. Y hoy la guerra a vida o muerte. Como en las grandes leyendas, la batalla final reúne a jóvenes y viejos en el mismo frente, por la humanidad y la supervivencia. La batalla final asciende en el horizonte y es menester que cada uno vaya empuñando armas. Para cerrar, si yo digo sin nosotros, decimos una más. Sin nosotros, gracias. Hola, bueno, me cuesta estar acá. Mis compañeros cuando me pongo a hablar me dicen vos mejor escribí. No sé si lo hago bien, pero se ve que mejor que hablar. Es una nota en realidad que va a salir en página, pero bueno, me pareció que, o me obligaron a ponerme acá, que es un momento que por ahí vale la pena decirlo en la compañía de los que conocimos a Horacio. Estaba leyendo un texto de María Pía hace un rato y bueno, delante de ella leer mis delirios me da un poco de vergüenza, pero acá estoy. Así que la leo tal cual era. ¿Qué podría decir yo, que no soy académica, ni filósofa, ni pensadora, ni ensayista, ni poeta, y que solo sé contar historias y sucedidos de mi vida personal, no por placer autorreferente, sino porque es mi única manera de estar segura que no voy a meter la pata, de mentir solamente sobre mí misma, y de que puedo achacar las incongruencias de mi discurso a las fallas de mi propia memoria. Hace un año que mascullo modos de decir a Horacio. Su nombre ya no necesita apellido, y si lo necesitara sería González, y ambos deberían abstraerse de ser repetidos en el futuro, como alguna vez se intentó con la camiseta del número 10, pero cualquier borroneo de mi parte suena hueco ante la bella literatura que lo reburujó, tanto mientras era un compañero entre nosotros, como cuando su estar finito se transformó en recuerdo. Muchos compañeros de carta abierta todavía sonríen indulgentes
a mi extravagancia de llamarlo Dios Padre, aun sabiendo que el apelativo con que lo había coronado no le gustaba demasiado. Tampoco sé si yo sería capaz de explicar los fundamentos incuestionables, que por axiomáticos no necesitan ser probados, de un tal apelativo. No es porque Horacio modelara a Adanes en un barro de tierra roja y le diera vida con su soplo sacro, sino que con volteretas enmarañadas de pitonizo inextricable, su discurso iba desenredando los profundos arcanos de todos los órdenes del comportamiento humano para que de pronto quedaran expuestos y desnudos ante nuestros ojos asombrados. Una tarde de no me acuerdo cuándo, camino al ascensor de un primer piso, quiso discutirme, Horacio, mis estrafalarias apreciaciones sobre las divinidades en general y sobre la suya en particular. Bueno, si ponemos en duda la realidad de los dioses que conocemos, lo único que se me ocurre que pueda alcanzarte, lo más parecido a ese Aleph que concentra las tantas vertientes del conocimiento humano, es Google, le dije, atrevida yo. Apenas comentó. No deshizo esa su impertérrita sonrisa, que siempre fue a la vez pícara, complaciente y desafiante, pero los ojos le brillaron con un reverbero de cuchillos afilados, y quizá la llegada del ascensor me haya barajado en el aire el vuelo de un literario soplamoco. Pero mientras escribo esta nota, me doy cuenta de que quizá la verdadera esencia de Horacio no haya sido la de Dios Padre, sino la de aquel demiurgo creador de la irreverencia, que destacó en los cielos con el nombre de Lucifer, el que lleva la luz, porque era o es, además de hermoso, inteligente, sabio, brillante, pero porque discutió la omnipotencia y la eternidad, y creó la dialéctica de la controversia para contender, para polemizar con la veracidad que nos fue dada como única, cuando todos sabemos que la historia la escriben los que ganan, aún en las batallas celestiales. Eso significa que hay otras historias y, consecuentemente, otras verdades y otros dioses. Y tomó Horacio en sus manos la tarea de rebuscar en los fondos lodosos de los pensamientos y las acciones de los hombres y las mujeres, los añicos de las interpretaciones equivocadas, de los pasos fallidos y de los dioses mentirosos, con los que se dio a reconstruir el artesonado que explica y ordena el caos político, el desorden de la novedad, la alteración del devenir cotidiano, siempre inusitado. Desgarrado entre la urna o crítico de los popes con premio Nobel que consideran un pecado de juventud sus tiempos de inquiarismo humanista, sus adhesiones políticas no fueron obstáculo para que de una manera u otra, con su toque distinto, impusiera con principesca displicencia su pensamiento independiente y cuestionador. Y ese era su modo de revolucionar a tal punto lodado que esperé que al tercer día resurgiera entre nosotros, ansioso de volver para contarnos sus sinuosas reflexiones sobre la sustancia del más allá. Su marcha, tan posible como inesperada, me insinuó la frase que di al título. Perdón, no leí el título es Quo Vadis Domine. Su marcha, tan posible como inesperada, me insinuó la frase que di al título, pero en principio desligado del sentido que Jacobo de la Vorágine puso en boca de San Pedro cuando, escapando de Roma, se topó con Jesús que caminaba en sentido contrario. En realidad lo que yo quería decirle era: ¿dónde recorcholis te crees que vas, Domine? Quise increparlo. Y digo recorcholis porque a él no le gustaría que dijera carajo, no le gustaban las malas palabras, por eso no escribo carajo. Porque vos llevás la lengua formal al punto del derrumbe, me decía Horacio. Si no tenés derecho, retomo lo que venía diciendo, si no tenés derecho a dejarnos en esta orfandad, a cambiarnos tu vida palpitante y tu esencia por una foto o un pensamiento en el recuerdo. Ahora, sin embargo, vuelvo al sentido pristino de la frase, porque a poco, seguramente, cualquiera de nosotros lo encontrará emergiendo entre los estantes que se bifurcan, de bibliotecas propias o ajenas, personales o instituidas, públicas o clandestinas, y al Quo Vadis Domine contestará como el Mesías: Eo Romam, que todavía me quedan tantos giles por espabilar. Ya habrá quedado despedida la parca distraída, o veremos despeñarse por entre las nubes al ángel novato que, apurada o apurado, una u otro, por volver a su cielo con la ristra de almas listadas en su instructivo, leyó al descuido y confundió los nombres de los que debía llevarse para siempre. No me cabe duda de que en cualquier momento nos lo habrán de mandar de vuelta con una carta de disculpas por la equivocación. Amén.
Creo que recordarlo a Horacio o evocarlo es en el marco de la política, porque Horacio era un político, era una forma específica, personal, de pensar la política. Y lo primero que yo siento hoy, aparte de extrañarlo como un gran amigo, siento una ausencia muy grande de Horacio para poder intercambiar sobre la realidad política de hoy. Irreemplazable. A veces comparo una imagen que tenía yo como fanático de la ópera, que la iba a ver con mi viejo. Mi viejo, pues mi viejo se murió y me iba solo al Colón a ver la ópera, y cuando me gustaba mucho amagaba con agarrar el teléfono para poder conversar con alguien que ya no estaba sobre lo que había escuchado junto con él. Ya no lo había escuchado junto con él y ya no lo tenía. Bueno, con Horacio me pasa algo parecido, en el sentido de que cuando quiero hablar sobre los acontecimientos de hoy, no tengo a alguien como Horacio para poder intercambiar con la característica, con la peculiaridad y con el aporte y con el respeto y con la admiración que yo tenía en la conversación política con Horacio González. Y creo que efectivamente Horacio González, decía María Pía al principio, cómo lo necesitamos, ¿no? Bueno, en realidad, dicho más dramáticamente, en el momento político de hoy es una ausencia irreparable. Y es una ausencia irreparable porque es la voz que falta. Y uno puede tomarse el atrevimiento, y me lo voy a tomar, respecto de una sola lectura alrededor de Horacio en relación a las vivencias actuales. Creo que si lo hubiéramos tenido Horacio hubiera visto este momento de una manera muy dramática, y su mirada hubiera estado puesta en la necesidad de sostener y profundizar las discusiones y los debates, de exteriorizarlos, de no soterrarlos en nombre de ninguna unidad que haga de los debates, que lea los debates como o las discusiones o a las peleas que podamos tener entre los que coincidimos en un mismo campo en relación a la construcción de un rumbo futuro, en un momento que también es dramático, porque no hay una claridad, es bastante brumoso poder pensarlo. Y en esa bruma el pensamiento de Horacio era riquísimo. La última cuestión que quería decir respecto de poder hablar sobre el significado que por lo menos para mí tuvo una relación intensa con Horacio, intensa no mía personal, sino intensa en el marco de los grupos, como decía María Pía, porque Horacio construía esos grupos y fue también un constructor de inobviable Horacio al pensar la asamblea de Carta. Yo recuerdo que Horacio era uno de los primeros que venía a la asamblea y se sentaba, y Horacio escuchaba a todo el mundo hasta que la asamblea terminaba. Después podía tener opiniones críticas, ácidas, irónicas sobre algunas intervenciones, pero escuchaba a todos, ¿no? O sea, ese espíritu de reunión no era simplemente un espíritu donde se revelaba aquel que después escribía tan magníficamente, o aquel que
desde mi punto de vista, tenía una oratoria maravillosa, sino también esa cultura de la escucha. Horacio escuchaba. Y la reunión tiene esa característica. La reunión no se construye con un hablante y alguien que escucha. La otra vez, cuando yo no pude, finalmente me agarró una gripe bárbara, me había puesto contento con el plenario que se había hecho en Quilmes. Y justamente y yo creo que es una lección bueno, puedo decir la palabra lección de un maestro, de Horacio. Había pensado para ese lugar que me parecía importante que sea como hoy, ¿no? Que sea un lugar de micrófono abierto, ¿no? Que no se organice en un sistema del espectáculo de los que hablan y los que escuchan. Y yo creo que esa es una práctica que Horacio sostuvo. Por eso Horacio también en las reuniones chicas tenía esa posibilidad de construirse como uno más y escuchar abiertamente, ¿no? Hablábamos hoy y creo que con Ricardo, con Silvio, con Claudio, con Lido, al principio, antes de empezar esta reunión, respecto de todo lo que había leído Horacio y que se podía hablar de todo con Horacio, y que Horacio siempre tenía citas y citas para hacer respecto de las lecturas en relación a las distintas posiciones frente a las problemáticas. Pero Horacio no solamente había leído, Horacio escuchaba todos los días. Y es también, creo, una cuestión que tenemos que recordarlo por eso, ¿no? No solamente por su escritura, no solamente por su sabiduría y sus lecturas, por su memoria, en el sentido de la capacidad que tenía para retener y hablar en cada momento, sino también por la capacidad de compartir la palabra, que significa no solamente oírse, sino también oír a los demás, entender lo que los demás dicen y poder agarrar, aunque sea un cachito de algo que sea valioso de lo que el otro decía. Y entonces terminar diciendo que Horacio era una fiesta del debate y que si algo me permanece como cierta certidumbre, con lo poco que se puede tener de eso, es que su intervención en el hoy hubiera sido muy necesaria, muy valiosa, y que su intervención en el hoy hubiera sido estimular las discusiones y no cerrarlas, ¿no? Las discusiones se cierran cuando se cierran porque la dinámica hace que eso ocurra. No es un acto de la voluntad, ni de la necesidad, ni del buen proceder. Bueno, esto quería decir de Horacio González. Extraño los asados que hemos dejado de comer juntos. Bueno, gracias. Bueno, había una vieja muletilla en carta abierta que era: qué difícil hablar después de Horacio, al que le tocaba en ese momento. Ahora creo que Guillermo para mí dijo
las palabras más acertadas sobre Horacio, lo que yo siento de lo que fue su intervención, sobre todo en carta. En realidad yo solo quise hablar, yo soy fotógrafo, para quienes no me conocen, y no tengo el don ni de la oratoria ni de la escritura, pero sí de la escucha. Y quería en realidad compartir con ustedes una parte que creo que a los que conocimos a Horacio, que es el placer de escucharlo a Horacio. Horacio para mí fue el orador más extraordinario que yo he conocido por lejos. Es decir, digamos, uno nunca sabía qué era lo que iba a pasar, pero en Carta Abierta eran momentos, algunos fueron momentos mágicos, por decirlo de alguna manera, no solo políticos, sino que todo el mundo quedaba quieto, esperando, además como eran los que lo escucharon a Horacio, como era arborescente y se iba abriendo y tomaba las palabras de otros y las reinsertaba y cerraba dejando abierto, ¿no? Esas cosas extraordinarias que puede tener un gran orador. Yo nada más que quise hacer esto, yo tuve la suerte de conocerlo a Horacio, digamos, en la época en que era menos conocido. Yo volví a cursar sociología desde los 70, que había cursado unas materias, en el 86. Y ahí lo conocí a Horacio en una cátedra. Y yo estaba totalmente impresionado, digamos, ¿no? Es decir, nunca había visto una persona así. Además, en esa época, que yo diría era pre-González, digamos, en el sentido de que era todavía mucho más barroco que ahora. Es decir, y creo que también distinto a los que lo conocieron más en los 90. Era muy extraño seguirlo en su pensamiento, y era lo que provocaba la inquietud y placer. Yo les recomiendo a quienes quieran, yo desde el 2008 hasta que cerró Carta Abierta, digamos, me impuse grabar las asambleas de carta, fundamentalmente, aunque a algunos por ahí les cae mal, porque quería grabarlo a Horacio, ¿no? Porque la verdad que me parecía único. Y creo que además, yo en un momento pensé, hoy cuando se hablaban de todos los escritos de él, los primeros escritos, creo que eso, digamos, transcripto, puede ser interesante, digamos, pero vale la pena, quien quiera, están en YouTube, ¿no? En un lugar que se llama Las Patas en la Fuente, y lo pueden buscar y realmente escucharlo, porque es extraordinario, digamos, ¿no? Hay alguna de sus... Yo la verdad que todavía no tuve tiempo y no puedo, estoy dolido, todavía me parece que fue ayer, digamos, que se fue Horacio. Es decir, digamos, hay que buscar en esos discursos, hay por lo menos 20 o 30 que son increíbles. Nada, quería transmitir esto, dar mi testimonio evangélico en ese sentido, nada más que yo lo conocí a Horacio, lo quise mucho, y bueno, nada más que eso. Gracias.